Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática. Saludos y bienvenidos a tu programa Desde Puerto Rico hacia el mundo. Y como siempre, nuestro amigo y hermano Alexander Rodríguez con nosotros. Alexander, ¿cómo está? Dios te bendiga. Bendiciones, aquí nuevamente estamos en la segunda lección de aquí de Josué, ¿verdad, Josué? Y nada, gozoso, contento, glorioso, porque Dios es maravilloso y siempre pues tenemos esa gran oportunidad de poder compartir con usted la palabra del Señor y como siempre invitándolo, mira, Eyes on the Cross. Eyes on the Cross, tenemos ahí Back on the Present, The Past on the Present. Le cambié el nombre ahí. The Past on the Present. Tenemos ahí los episodios, gente. Vayan viéndolo donde desmenuzamos a Nicodemo. Al igual que tenemos diferentes predicaciones de lo que estuvo pasando en la semana de énfasis espiritual en la iglesia donde yo presento. Allí hay 2 o 3 predicaciones donde unas mujeres pusieron su tema. Creo que es Esther, creo que está la mujer samaritana y María Magdalena. Así que, gente, usted puede entrar ahí a verlo, al igual que otras cosas más que tengo allí que nos ayudan a mantener esa vista puesta en Cristo Jesús. Porque básicamente este canal que yo hago es para que nosotros podamos cada día aprender un poco más de cómo caminar esta vida espiritual, que no es fácil, pero todo lo puede en Cristo que me fortalece. Así que dale share, comparta y dele like y ayúdeme a repartir este mensaje a todo pueblo, tribu, lengua, nación, por ahí para abajo, corriendo. Bien, y aparte, ¿verdad? Quiero decir, lo que hacemos aquí en los respectivos canales, ¿verdad? Nosotros predicamos la palabra también, llevamos el mensaje. Quiero felicitar a Alexander porque en el grupo que él participa, pues él hizo el llamado y una persona pues se bautizó, así que todo sea para gloria y honra del Señor. Y estas redes sociales que nosotros utilizamos no es para nosotros exaltarnos, no es para nosotros tener que las personas vean protagonismo en nosotros, sino que aquí el protagonista es Cristo Jesús. Por eso lo hacemos. No esperamos nada a cambio, simplemente queremos llevar el mensaje de Jesús. Y continuando, ¿verdad? Con lo que dijo Alexander, mis redes son delvalle.e, tanto en YouTube como en Facebook. Usted lo pone corridito, no le pone espacio delvalle.e. Nos puede buscar en el canal de Lumbrera TV, por ahí nos puede ver. Nos puede buscar por el canal de Alexander que está ahí en la pantalla. También puede entrar a Instagram y pone Del Valle 2022 y hasta por TikTok también nos puede buscar. Así que dele like y suscríbase a los respectivos canales tanto de Alexander como el mío. Alexander, dirígenos en oración, por favor. Claro que sí, oremos. Padre Celestial, gracias nuevamente por otro día más en que podamos compartir tu palabra gratuitamente y sin ningún problema, Señor. Te pido, Señor, que ahora que vamos a estudiar la palabra, que seas tú que hables, Señor. Como siempre te pido que el Espíritu Santo tome nuestro corazón, nuestro ser y seamos solamente instrumento tuyo, perdona nuestros pecados y seas tú que hable. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, Alexander, ya estamos en la segunda, ¿verdad? Lección. ¿Te acuerdas cuando era los salmos? Y ya estamos, Wow. mira, wow, ya este es el 4º trimestre, Alexander. Ya Sí. terminamos ya en diciembre. Así que, lección número 2, sorprendidos por la gracia. Alexander, ¿qué me puedes decir de ese título? Bueno, es un título que es un título presente. Vamos a ponerlo así, un título presente. Porque nosotros cada día somos sorprendidos por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no nos merecemos nada. O sea, nosotros somos todos pecadores, somos todos, ¿me entiendes? Todos tenemos culpa, X y es razón, tenemos algo en que estamos luchando, ¿me entiendes? Pero sin embargo, Jesucristo está ahí, Dios está ahí buscándonos y está siempre dispuesto a abrazarnos, darnos la mano y ayudarnos en el caminar de nosotros. Y eso es la gracia. Nosotros no nos merecemos eso, pero Él está dispuesto a darlo, ¿entiendes? Y pues un título que básicamente yo digo que es un título presente, un título que nos toca. Y yo, ¿verdad? Sorprendidos por la gracia. Cuando tú coges la palabra gracia, eso es regalo. O sea, Dios nos sorprende con un regalo. En este sentido, lo que vamos a estudiar, ¿verdad?
ellos no se merecían nada por las cosas que habían hecho y con todo y eso, Dios los sorprendió con su gracia. Vamos a leer el texto para memorizar, Alexander, Hebreo Lo 11:31. que sí dice, por la fe no pereció la prostituta Rahab junto con los incrédulos, porque recibió en paz a los espías. Eso está en Hebreo 11:31. Y aquí vemos, ¿verdad? Casi todo el resumen de la lección. Eh, sí, pero quiero solamente resaltar, y más adelante yo sé que también se va a hablar, de que Rahab, aunque era una prostituta, mira cómo Dios cambia, ¿verdad? A las personas, que la descendencia de Jesús viene de Rahab. Bien, vamos a la parte, ¿verdad? Del sábado y parafraseando, ¿verdad? Israel tenía una segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios le dio una primera y que hicieron, fallaron, Alexander. Y, y posiblemente nosotros nos hemos sentido que ya no hay oportunidad, no hay break, como decimos. Ya metimos la pata, como decimos por ahí. Ya no vamos a poder hacer nada. Pero mira cuán misericordio es Dios que le dio una nueva oportunidad de entrar a la tierra prometida. ¿Y qué pasa? Esta vez se lo tomaron en serio. Especialmente Josué cogió su misión, pero bien, bien en serio. Ahora te pregunto yo a ti, ¿verdad? Que me está escuchando. Dios quiere salvarte y te está dando la oportunidad. ¿Quieres tomarlo en serio? Alexandro, algo que quieras decir en esa parte. No, no, eso es algo como que dice, y la diferencia. Te digo, cuando tuve yo, cuando empezó, yo dije, bueno, es verdad, es la segunda oportunidad y hubo una diferencia. En la primera oportunidad, creo que voy a tenerme aquí un spoiler de toda la lección, pero en la primera oportunidad, ellos estaban como que, no todos, habían dos que estaban firmes, pero los otros 10 están como que dudando de lo que iban a pasar o que si podían o no podían coger la ciudad. Pero en esta vez eran dos solamente y estos dos estaban seguros de que sí podían coger la ciudad. O sea, ellos fueron firmes a buscar lo que está en la ciudad. Bien, vamos entonces a la parte del domingo. Segunda oportunidad. Y vemos, ¿verdad? Que cuando estaban los israelitas en la primera vez, pues se habían enviado dos espías. Aquí envían también unos espías, pero en este caso, en vez de ser 12, envían dos. Y en el caso de los 12 estuvieron 40 días. En este caso de los dos solamente estuvieron 3 días escondidos, ¿verdad? Y cuando ellos llegan, dan el informe a Alexander. Y cuando, si se nos acordamos de en el pasado, pues el informe era de desánimo. Hay gigantes, no podemos, un montón de cosas. Pero los espías que vinieron ahora, al contrario, dieron ánimo. Y vemos que aunque más adelante, ¿verdad? También la nueva generación, pues, falló. Pero en este caso, estaban haciendo las cosas como son. En esta ocasión no hubo unos racimos de uvas gigantes, ¿verdad? Que ellos mencionaron, ni frutos de la tierra, solo una historia de fe, la historia de Rahab, que animó a Israel a poseer la tierra. Así que vemos que Josué ya, como digo yo, como un general, estaba ya apuntando a cómo hacer las cosas, ¿verdad? Para que todo saliera bien. Y cuando tú pones las, las decisiones tuyas, Alexander, que lo vamos a ver más adelante, en las manos de Dios, Dios te dirige, te da dirección. Y vemos, ¿verdad? Que en este caso, pues en vez de ver desánimo, lo que hubo fue ánimo. Algo que quieras decir en esa parte. No, sí, como digo, eh, cuando, como tú dices, aquí dice, la Biblia llama gracia a las oportunidades adicionales. Y esto es una de esas oportunidades adicionales. ¿Me entiendes? Y no solamente eso, estos, a comparación de cuando fueron la primera vez, estos estaban más decididos lo que iban a hacer. O
En otras palabras, tenían la mente más puesta en lo que Dios podía hacer. ¿Sabes? Tenían más, como que estaban más entrados, o mejor dicho, estaban confiando más en Dios que en su propia fuerza. So, ellos estaban seguros de lo que estaba pasando. ¿Cómo Dios lo iba a hacer? Ellos no sabían. Ellos estaban todavía en la espera, como dicen, pero estaban seguros que eso iba a llegar. Así que vamos para la parte del lunes, ¿verdad? Que dice valor en lugar inesperado. Y esto es algo bien importante. ¿Por qué? Porque aquí pasa un suceso, ¿verdad? Vamos a ponerlo, vamos a darle de eso de las cosas, ¿verdad? Los espías, ella los escondió, ¿verdad? Y cuando le preguntaron, ¿dónde están los espías? Ella dijo, pues no sé, ellos estaban aquí, pero arrancaron y se fueron. Y si los agarras por ahí, puedes que los encuentres. Pero yo estaba guardándolo en el techo, allá entre medio de unas cosas que se usan para hacer telas y cosas así, ¿sabes? Creo que en Patriarcas y Profetas, si no me equivoco, habla sobre Rahab y dice que ella, aparte de prostituta, parece que también tenía lavaba ropa y hacía cosas de ropa y de tela, porque ella pues era una muchacha que era bien trabajadora en cuanto a eso, ¿me entiendes? Y pues ella lo escondió en ese revolú y en ese lino, no sé cómo se llama, a ver si no se me fue ahora. Pero entonces, también vemos otra cosa. Vemos en Josué de 2, de 9 al 11, cómo cómo ella hizo con los espías. Ella recibió los espías, conociendo lo que los espías iban a hacer. ¿Me entiende? ¿Y qué fue lo que le dijo? Ella le dijo como un resumen de todo lo que había pasado con el pueblo de Israel hasta ese momento. Más le dice, y ese es el Dios todopoderoso, como quien dice, estoy parafraseando acá. A ese es el Dios verdadero, el Dios de todas las cosas. Ella en ese momento estaba decidiendo por Dios. Y ella puso su fe, mírate, ella sabía, bueno, si los espías están aquí es porque van a pasar algo en la ciudad. Yo quiero poner mi fe en ese Dios de ellos porque yo quiero vivir y yo quiero ver las cosas. O sea, yo quiero saber cómo es, quiero salir hacia adelante. Yo quiero poner mi vida en las manos de ellos, ¿me entiendes? Y ahora, cuando vemos en la Biblia esa mentira que ella dijo, eso no es elogiado. Lo que es elogiado es la fe que tuvo Rahab en guardar a los espías y ayudar a los espías para que no sean matados o encarcelados, lo que fueran a hacer, torturados, lo que sea. Ahora, ¿por qué se permitió que se mintiera? Bueno, estamos hablando de una ciudad que era pervertida por todas las cosas malas. El ambiente que estaba viviendo Rahab era un ambiente que pues a diario mentían, a diario hacían cosas, mas ella no tenía un conocimiento vivo de quién era Dios. Ella no podía tener esa fe completa. Ella tenía fe, tuvo fe ahí en coger los espías, pero como no conocía a Dios, no sabía cómo Dios bregaba, no sabía el método de bregar. Para ella lo más inteligente fue, déjame mentir para proteger a los espías. ¿Me entiendes? No quiere decir que está bien, para nada está bien mentir. Eso inclusive dice que no ¿saben? Uno creo que es el noveno mandamiento, que no digas cosas ahí al garete, ¿me entiendes? No está bien mentir, no está bien mentir, pero la fe que ella tuvo en Dios y actuar de la manera en que actuó es bien reconocido porque inclusive está en la lista de los héroes de fe. Ella es la que sale ahí, ¿sabe? Inclusive lo que hizo Rahab en ese momento es un ejemplo de lo que hubiera sido con todas las naciones si Israel hubiera seguido a Dios del pie a la letra. Si Israel hubiera seguido a Dios al pie a la letra, todo conciso, los demás naciones hubieran visto lo que Dios era y cambiaban de pensar y a lo mejor seguían a Dios, o a lo mejor no, seguramente seguían a Dios hasta lo último. Y Rahab, pues, al ver todo lo que había hecho el Dios al pueblo de Israel, a ver todo lo que había sucedido, vio la oportunidad de poder conocer a ese Dios y ya se zumbó con todo y tenis, como nosotros decimos en el barrio. ¿Sabe? Y eso es lo que hace Rahab una mujer de fe. ¿Algo que añadir de país? Sí, esa parte, ¿verdad? De la mentira. eh, Se exalta más la fe que tuvo Rahab, ¿verdad? Pero si vamos a hablar de la mentira, en este momento ella estaba tratando de salvar
¿verdad? Su vida, su familia también. Y no estoy justificando, ¿verdad? Como tú dijiste. Pero también en la Biblia hay un relato de David que está en un lugar y como que lo reconocen los enemigos. Y él coge, empieza a babear y se hace como un loco y le miente y que no era él. ¿Me entiendes? Pero estaba tratando de salvar su vida. No, vuelvo y repito, no estoy justificando. Pero él, Dios había dicho que iba a ser el rey de Israel, el ungido de Jehová, ¿me entiendes? Que habían escogido. Y en ese momento no se podía dejar matar, pero nada, volvemos a lo mismo. Eh, Hay unos momentos que yo he visto que no es que justificado, pero las personas pues lo hacen por prevenir y ¿cómo se llama eso? Salvaguardar su vida o la vida de un hijo, ¿me entiendes? Pero nada, no quiero resaltar eso, al contrario, lo que se quiere resaltar es que la fe que tuvo Rahab en ese momento. Bien, vamos a la parte del martes, ¿verdad? Martes. Dice, nuevo pacto. Dice, el pacto es extendido a Rahab. Dice, quien salga de la casa en ese momento será que responsable de su propia vida y nosotros seremos inocentes. Solo haremos responsables de quienes permanezcan en la casa si alguien se atreve a a ponerle la mano encima. Si tú vienes a ver, ¿verdad? Los espías hicieron un pacto con Rahab. Si tú te mantienes aquí en tu hogar y vas a poner como un cintillo rojo, cuando venga, ¿verdad? Eh, la invasión, a ti no te van a tocar. Y todos los que estén contigo dentro de tu casa. Pero si hay alguien que sale de la casa, lamentablemente va a morir y esa sangre no va a ser sobre nosotros, ¿me entiendes? ¿A qué te parece eso cuando estaba en el pueblo de Israel en Egipto, Alexander? Cuando Sí. Dios le dio unas órdenes, ¿verdad? ¿Sabes? Cuando pintaron los tildeles de la Los casa, tinteles, Dios le dio unas órdenes que el tildeles de ángel la casa. de la muerte iba a pasar y lamentablemente iba a morir el primogénito. Pero ¿qué le dijeron? Eh, Tienes que matar a este cordero, le dio unas instrucciones y pintar el dintel de las puertas con sangre. Así que, ¿qué era lo que tenía que cerrar? Pues en vez de con sangre, colocar un cordón rojo, un cintillo rojo, ¿verdad? En la ventana. Ahora, si salían, ¿sabe qué pasaba? Morían. Pero también en Israel, el que estuviera fuera de la casa, ¿qué pasaba? Iba a morir también. Así Ujú. que la lógica de Rab era indiscutible. Dice, yo he actuado con bondad y os he salvado. Ahora actuad vosotros con bondad y salvarme a mí y a mis parientes. Eso, Josué 2, capítulo 2, versículo 12 al 13. Aunque no era consciente de ello, Rahab estaba pidiendo que Israel actuase con ella como Dios mismo había actuado con Israel, es decir, con bondad. Los espías pidieron a Rahab que cumpliese las mismas condiciones que ellos habían cumplido para librarse de la muerte de Egipto. De este modo, ella estaba incluida en el pacto, ¿verdad? De Dios con Israel. Así que vemos que se hace este pacto y cuando ellos invaden, ¿verdad? La ciudad, pues entonces Rahab y la familia queda salva. Así que hay un punto también que aunque tú lo comentaste en el otro día, eh, el del lunes, ¿verdad? Eh, ya Israel, las cosas que Dios había hecho con Israel, abrir el mar rojo, todo eso, todo, el mar en dos, todo eso que ellos veían, pues eso se veía, la gloria de Dios ahí, columna de fuego, la nube, todas esas cosas se estaban hablando. Yo no sé cómo ellos se comunicaban tan rápido, no sé, no como ahora que hay WhatsApp, que si DM, que si tú puedes mandar un email, que si por la televisión o algo, qué sé yo, no, en verdad no sé cómo lo hacían, pero las noticias llegaban a todos esos pueblos, Alexander. O sea que eh, ellos sabían que verdaderamente los próximos eran ellos, ¿me entiendes? Y al igual como Rahab se dio cuenta cuál era el verdadero Dios, si los demás pueblos quizás
hubieran actuado como ella, quizás hubiera habido misericordia. Algo que quieras decir en esa parte. Sí, no, hablando de eso, pensando yo acá, no solamente que las noticias corrían y eran perseveradas, porque ¿quién estaba? Estamos hablando de Josué, el líder ahora, no era Moisés, ¿sabes? Que estamos hablando como 80, 100 años después de salida de Egipto. ¿Tú me entiendes? Y todavía eso era presente, no sé si me entiendes, ¿sabes? Era presente. Ella estaba diciendo como que, mira, yo sé lo que hicieron que pasó con el Mar Rojo, yo sé lo que hicieron en Egipto, yo sé a las ciudades estas que están al lado de nosotros, yo sé que ustedes la tumbaron, ¿sabes? Que es bien, ¿sabes? Es bien impactante, ¿sabes? Inclusive, ahora vamos para la parte perdón, del miércoles, ¿verdad? Valores enfrentados, que vamos a hablar más o menos de lo mismo, más o menos de lo mismo que pasó con Raab, pero diferente. ¿Por qué diferente? Bueno, vamos a leer primero Josué 9:6 dice, y vinieron a Josué al campamento en Gigal, o Gigal, no sé cómo se dice eso ahí, no digo Gigal, y le dieron a él y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, hacer pues ahora alianza con nosotros. ¿Qué estamos hablando aquí? Aquí hay unos príncipes que estaban reunidos, que iban a hacer como dicen, una coalición contra los israelitas, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Estos príncipes dijeron, estos israelitas están ellos gente tumbaron al tiempo a los egipcios, tumbaron a esta gente, tumbaron a estos otros, ¿sabes? Los Jericó, espérate, esta gente están bien duros para tumbar, como dice yo, estoy parafraseando, ¿saben? En Josué 9 puede conseguir todo ahí. Y ellos pues planearon y se vistieron como unos siervos por dioseros, llevaron pan hasta con moho, con hongo, eso no se lo coma a nadie, ¿sabes? Se pusieron polvo y arrancaron y fueron a ¿cómo se llama? A hablar con Josué y los israelitas. Y ellos hicieron como que, mira, por favor, vamos a hacer una alianza, que esto, nosotros sabemos. Y básicamente usaron el mismo discurso que usó Raab, que conocemos lo que tu Dios ha hecho y esto y lo otro. Y Josué y los israelitas no consultaron a Dios e hicieron alianza con ellos. Yo estoy parafraseando todo, poniéndolo más corto por cuenta de tiempo, pero más o menos eso fue lo que pasó. Mira, aquí unos elementos que usó Raab, que ellos mismos usaron. Dice que la base que era oír. Ellos dicen que los dos dijeron, Raab y los gabaonitas dijeron que oyeron lo que había hecho. Estaban usando mentiras. ¿Por qué? En este caso, Raab cuando mintió, ella mintió, como tú dijiste, por autoperseverarse, por salvarse de ella misma. Pero fue algo al instante. Digo, déjame mentir porque esto es lo que puedo hacer ahora. Pero sin embargo, estos estaban planeando la mentira. Estos estaban buscando para engañar al pueblo de Israel. ¿Sabes? Ellos eran calculados, como dice el Chavo del 8, fíamente, todo estaba fíamente calculado. ¿Me entiendes? Para poder engañar a Israel. Estaban buscando cuál era el objetivo de ambos, tanto como el de Raab como ellos eran autoperseverancia. ¿Qué fue el resultado? Los dos fueron liberados porque Josué terminó haciendo pacto con esa gente. Y después cuando vieron que ellos eran príncipes de los sitios, ellos dijeron, espérate, Josué los llamó y le dijo, ¿por qué no mentiste? ¿Sabes? Y lo maldijo después. ¿Y cuál fue la diferencia? Raab fue ciudadana de Israel porque ella siguió con ellos. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en hebreo está el nombre de ella como una de las héroes de la fe. Y estos terminaron siendo servidumbre. Como ellos mismos se disfrazaron de siervos, terminaron siendo siervos. De príncipe a siervo, ¿entiendes? Esa es la diferencia. ¿Qué pasa? Aquí hay un punto bien sorprendente. La Biblia dice que cuando ellos fueron, ellos no consultaron a Dios. Y había una regla que Dios le había dicho que no hagas pacto ni nada con ningún cananeo ni ninguno de esa gente. ¿Y qué pasó aquí? En este preciso momento esa regla se rompió completamente porque al no corroborar las cosas con Dios, se dañó todo, se rompió todo ahí, como quien dice. Dice,
Dice que el deber fundamental de un líder teocrático y de cualquier líder cristiano es hacer la voluntad de Dios. Al descuidarla, los israelitas se vieron obligados a violar las condiciones fundamentales de la conquista de la tierra o a romper un juramento hecho en el nombre del Señor, no la cual lo convirtió en obligación. Como ellos habían hecho un pacto con ellos, no podían romper el pacto porque lo habían hecho en el nombre de Dios. ¿Sabes? Y ahí quién iba a quedar más. No iba a ser ellos, iba a ser el nombre de Dios ahí, ¿me entiendes? Y ese es el punto. Yo digo, no importa lo que te digan, no importa lo que tú hagas, no importa lo que aparezca, tú siempre tienes que pedirle guía al Señor, tienes que pedir siempre que el Señor te guíe, porque va a haber gente por ahí que te va a decir con una labia, como uno dice, bien bonita y te va a querer endulzar el oído porque lo tienen esa facultad, tienen ese talento para endulzarte el oído y tú vas a creer, bueno, a lo mejor sí, a lo mejor tienes razón. Todo lo que tú puedas buscar, busca siempre que Dios te dirija. Todo lo que tú puedas hacer, siempre busca que Dios te dirija porque solamente Dios sabe lo bueno y lo malo y sabe lo que es bueno para ti. Así que esto es algo bien importante para los líderes y para cualquier persona de ahora en adelante. Algo que quieras añadir del Valle. Sí, esa parte me da mucha gracia porque yo creo que el pueblo se le puede dar un Grammy porque son los mejores artistas, porque ellos se disfrazaron, Alexander, y lograron engañar a Israel. Entonces, ¿qué Uh-huh. pasa? Como tú dices, se mostraron todo, tú sabes, que venían de lejos y, y ellos ahí tus notas, como hablamos otra vez, hablaron las cosas que el pueblo de Israel, Dios había hecho con ellos. Y ellos sabían que eran los próximos. Ellos sabían que eran los próximos en la lista. ¿Y qué hicieron? Pues vamos entonces a tratar de llegarnos a él, le vamos a formar este show para que, pues, vamos a hacer una alianza. Y según como ellos se presentaron, pues los convencieron, pero algo que tú dijiste, ¿verdad? No consultaron a Dios. Y yo no sé tú, ¿verdad? En la vida uno le ocurren muchas cosas por precipitarse y adelantarse mucho y no consultar con Dios. Yo no sé tú si alguna vez te has cogido con un automóvil limón, que tú con tu chavito pensaba que no, ese es el carrito. Y chacho, el que te lo vendió de una manera, Alexander, que eso era la última maravilla. ¿Ah? Y nada más te montaste el carro y te fuiste, al otro día estaba humeando. Parecía una chimenea, como si fuera un tren de esos que tiraba humo. Y tú te diste cuenta, wow, como, ¿verdad? Me engañaron. A mí me ha pasado eso, de verdad. Me han vendido, yo con mi chavito, ¿verdad? Tratando y me ha salido limón. Pero aún hasta un automóvil, amigo que me está escuchando, mire, hasta una persona de interés que usted quiera, ¿verdad? Tener una relación. Si tú eres un hijo de Dios, primero preséntaselo al Señor. Consulta con Dios. Dios no se va a olvidar de ti. Dios te va a dar la dirección. Porque eso es lo que nos pasa. Nos precipitamos, ¿verdad? Y lo que nos ponen al frente, wow, mira, como hay veces que ya no me ha pasado, pero al principio cuando me casé, iba supuestamente a comprar un artículo a la tienda, que quizá lo que costaba eran como $15, y salía Alexander con un montón de artículos que no tenía después algo de importancia y gasté como $300. Y por es que yo salí, un ejemplo, una vez salí a comprar un collar de un perro y salí con un printer y qué sé yo, y cuando vine a ver, pues para que yo compré todo esto, era que estaba una ganga y ya tú sabes. Así que, nada, lo que quiero, el punto es, siempre consulten con Dios. Todo, consúltelo. Compras un hogar, consúltalo primero con Dios, pónselo en la mano del Señor, porque posiblemente tú fuiste ese día, todo tranquilo, viste la casa, pero no, usted sigue observando, dele tiempo a eso, a ver quiénes viven cerca, qué cosas ocurren allí, ¿me entiende? Pregunte si él sí, o sea, y lo más importante, consulte con Dios. Bien, vamos a la parte última. Jueves, gracia sorprendente. Y aún los gababonitas, ¿verdad? Aunque ellos engañaron, pues, mire,
ellos vivían, cuando a los 3 días fue que se dieron cuenta que ellos vivían cerca, como más o menos como 6 millas, cerquitita. Y como dijo Alexander, ellos le reclamaron y pues hubo Ujú. maldición. ¿Por qué hubo maldición? Porque ellos habían hecho un pacto en nombre de Jehová y ellos no podían. Pero lo que hicieron fue que le perdonaron la vida. Lamentablemente implicaba desobedecer una orden directa de Dios, porque ellos no consultaron con Dios, romper un juramento como el que se le había dado a Alexander. eh, También se consideraba pecado si ellos rompían el pacto que habían hecho en el nombre de Jehová. Así que, ¿cómo se resolvía ese problema? Pues le perdonaron la vida, pero se le puso bajo maldición, que yo vi después al final, que en vez de maldición se convirtió en una ¿qué? En una bendición, Alexander. Digo, Sí. el trabajito que le dieron era como de esclavo, como tú dijiste, de servidumbre, pero la maldición consistió ¿verdad? En generación, de llevar, ir a cortar madera y ser aguadores, buscar agua, ¿verdad? Así que con todo y eso, como ellos poco a poco se añadieron al pueblo de Dios, pues comenzaron a relacionarse con el pueblo de Dios y nunca se separaron de ellos. Así que esos aguadores, esos leñadores, eh, Dios los ponía en contacto permanente con él, porque si estaban con el pueblo de Dios, ¿con quién estaban en contacto también, Alexander? Ellos veían que todas las cosas. Así que por la gracia de Dios, la maldición se convirtió en una que Bendición. bendición. No quiero muerte del malvado, sino que cambie de conducta y viva. Dios le había dicho a ellos, porque Dios había hecho juicio, Alexander, sobre los cananeos, de verdad. Y le dijo, entren en la tierra es suya, posean todo lo que tienen, no dejen nada. Pero ¿qué pasó? Ellos comenzaron a hacer esto y otras cosas más que se van a ver más adelante y vieron que después eso también pues tuvo problemas, aunque los gabonitas más adelante vemos, ¿verdad? Donde se construye en Gabaón el templo y otras cosas más que son de bendición, que Dios los utiliza. Así que vemos, ¿verdad? Que esta, este pueblo pues quiso engañar, pero como tú dijiste, sobrevivió en ese sentido. Aunque fue servidumbre, pero yo prefiero ser siervo que me maten, Que me Alexander. mueren. Claro. ¿Entiendes? Y protegieron su familia, porque a ellos no los tocaron. Ujú. Algo que tengas que decir de esta parte. No, no, como tú dices, ¿sabes? Yo no tengo nada que añadir, solamente que sí, la gracia de Dios también le cayó a ellos, ¿sabes? Porque no murieron, ¿me entiendes? Es verdad que pues los israelitas fallaron en una orden que Dios le había hecho, claro, porque fueron engañados, pero la culpa, o sea, así porque hayan sido engañados, la culpa cae sobre Israel porque no consultaron con Dios, ¿sabes? Ese es el punto. Y es un punto bien, es un punto bien sencillo, como que dice entre comillas, pero bien grande también a la vez. No muchos, hay muchas historias en la Biblia donde la gente no consulta con Dios y pasan y pues suceden unas cosas terribles, ¿me entiendes? Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer día a día, ¿sabes? Esto es un ejemplo de del diario vivir, ¿sabes? Consultar con Dios. Pero, y también una muestra de la gracia de Dios. Mira cómo es la gracia de Dios, porque si Dios quería, podía salirse a Josué y decirle, no, fallaste, hiciste esto mal, y cogí, mataba a toda esa gente. Pero no, Dios permitió que ellos vivieran con ellos, ¿me entiendes? Y a la misma vez, como tú dices, ellos están en contacto con Dios y cambiaron, porque dice que nunca los dejaron. Nunca los dejaron, aunque después más adelante pues vamos a ver otras cosas, ¿verdad que sí? Vamos a ver la parte de Espíritu y Profecía que dice palabras de vida del gran maestro, página 232. Dice, los hijos de Israel habían de ocupar todo el territorio que Dios le había señalado. Habían de ser desposeídas las naciones que rechazaran el culto y el servicio al verdadero Dios. Pero el propósito de Dios era que por la revelación de su carácter mediante Israel, los hombres fueran atraídos a él. A todo el mundo se le dio la invitación del evangelio. Todos los que, como Raab la cananea y Ruth la moabita,
se volvieran de la idolatría al culto al verdadero Dios, habían de unirse con el pueblo escogido. Y eso es algo que también va a pasar ahora en estos tiempos, en el tiempo del fin. Así que vemos que la revelación de Dios era mostrar su carácter por medio del pueblo de Israel, Alexander. Ese era el testimonio de ellos, llevar el carácter de Dios. Lamentablemente más adelante, ¿verdad? Ellos rechazaron a Jesús y ya no fueron el pueblo exclusivo de Dios. Ya entonces se abrió a los gentiles, a nosotros, por eso Alexander y yo estamos aquí, somos gentiles y estamos llevando la palabra. Alexander, algo final que quieras decir a la audiencia. No, no, siempre, como siempre yo digo, Dios te ama y te espera con los brazos abiertos. Ve hacia Él y consulta a Él tu vida para que tú veas cómo va a cambiar. Así que nos veremos la semana que viene, si así el divino creador lo permite. Bye. Bendiciones. Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática.